En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi yerno me acorraló, exigiendo dinero. Incluso amenazó con alejar a mi hija y a mis nietos. Ya lo había hecho antes, pero esta vez se sintió diferente, más frío. Simplemente lo miré, mientras una promesa silenciosa se formaba. Lo que él no sabía es que su amenaza fue el detonante. Esta es la historia de cómo finalmente puse punto final. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. Quiero ver hasta dónde llega esto. El tranquilo murmullo de la mañana del sábado era un ritual sagrado para Arthur Vance. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza humeante de café negro calentándole las manos, el periódico extendido ante él, cuyas páginas crujían suavemente. Los primeros rayos de sol primaveral se filtraban por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo a cuadros. Fue un comienzo perfecto y tranquilo para el fin de semana, hasta que el rugido sordo de un motor caro interrumpió la tranquilidad. Arthur no necesitó levantar la vista. Conocía ese zumbido específico. El elegante BMW oscuro de Darren Thorne, previsiblemente limpio e impecablemente mantenido, entraba en su modesta entrada. Arthur tomó un sorbo lento de café, con un nudo familiar en el estómago. No había invitado a Darren, pero claro, Darren rara vez esperaba una invitación. Efectivamente, unos momentos después, la puerta trasera, que Arthur solía dejar sin llave en las mañanas templadas, se abrió con un chirrido sin previo aviso. Darren entró con paso decidido, con una sonrisa forzada y refinada en el rostro, precedido por su costosa colonia. «¡Arthur, amigo!», bramó, con la voz un poco demasiado alta para la pequeña y silenciosa cocina. «¡Qué mañana tan bonita, eh! Tenía el presentimiento de que debía pasarme por aquí». Arthur simplemente asintió, doblando el periódico con deliberada lentitud. Observó a Darren contemplar la modesta cocina, deteniéndose con desdén en las encimeras ligeramente desgastadas, antes de volver a fijarse en Arthur con un aire de amabilidad practicada y fingida. Darren sacó una silla sin preguntar y se sentó, inclinándose hacia adelante con aire conspirador. «Bueno, Arthur», comenzó Darren, con un tono de voz cada vez más urgente, «tengo algo increíble en marcha, absolutamente enorme, una oportunidad inmobiliaria en planta baja, en parcelas privilegiadas a las afueras de la ciudad. Va a ser enorme. Los primeros inversores van a hacer fortuna. Solo necesito un poco de capital para asegurar mi posición, ya sabes, para poner un pie en la puerta antes de que lleguen los tiburones». Hizo una pausa, esbozando una sonrisa que Arthur había llegado a reconocer como el preludio de una exigencia. «Necesito 5.000, solo 5.000, y te prometo que verás una rentabilidad como nunca antes habías imaginado». Arthur dejó su taza de café. La cerámica tintineó suavemente contra la mesa. Miró a Darren directamente a los ojos, con una expresión indescifrable. «¿5.000, dices?», murmuró con voz tranquila, casi distante. «Esa cifra me suena». Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, y luego empezó a enumerar, con tono sereno. «Veamos. Estaban los 3.000 para esa empresa de consultoría de vanguardia del año pasado, ¿no? Luego, los 4.000 para la próxima gran novedad en criptomonedas unos meses después. Y por supuesto, los 5.000 para la plataforma de marketing revolucionaria que necesitabas lanzar justo antes de Navidad. Si no me falla la memoria, eso suma unos considerables $12.000 en total». Darren hizo un gesto de desdén con la mano, y su sonrisa se desvaneció levemente. «Arthur, esos no eran préstamos, eran inversiones. Estás hablando de capital riesgo, capital inicial. Es otra historia. Simplemente no entiendes los modelos de negocio modernos. No se trata de prestarle unos dólares a un amigo, se trata de formar parte de algo revolucionario». Sacó pecho, intentando recuperar la compostura. Arthur sostuvo su mirada sin pestañear. «No, Darren», afirmó con voz desprovista de ira, pero firme como el granito. «La respuesta es no». Volvió a tomar su café, dando por terminada la conversación. Había terminado de consentir a este hombre. La compostura de Darren se quebró por completo. Su rostro se ensombreció y echó la silla hacia atrás, raspándola ruidosamente contra el linóleo. Empezó a pasearse por la pequeña cocina, con movimientos agitados, en marcado contraste con la quietud de Arthur. «¿No?»,
Se burló, con una mueca de desprecio en los labios. «¿No? ¿Qué clase de vida llevas, Arthur? Sentado aquí en tu casita, leyendo el periódico. Estás anclado en el pasado, con tu mentalidad anticuada. No tienes ni idea de lo que se necesita para triunfar en el mundo real». Señaló la modesta cocina con un desprecio palpable. «Mira a tu alrededor. Esto es lo que consigues con un no». Dejó de caminar y se sentó frente a Arthur, con las manos aferradas al respaldo de una silla. Bajó la voz, cargada de fingido dolor y acusación. «Sabes, no se trata solo de mí, Arthur. Se trata de Clara, de tu propia hija, y de los chicos, Liam y Owen. Estás priorizando el dinero sobre ellos, sobre su futuro, sobre la felicidad de tus propios nietos». Se inclinó hacia mí, entrecerrando los ojos. «Se merecen algo mejor que esto, Arthur. Mejor que tú reteniéndolos por principios anticuados». La mano de Arthur se apretó alrededor de su taza de café, pero su expresión se mantuvo firme. «Mis principios son precisamente lo que me consiguió esta casa, Darren», respondió en voz baja, con voz firme, «y lo que me permitió pagar la hipoteca de Clara cuando ella y tú compraron esa enorme casa en las afueras, y lo que me permite estar aquí sentado tranquilo hoy». La respuesta sigue siendo no. Darren lo miró fijamente, con una máscara de furiosa incredulidad, seguida de una sonrisa escalofriante. Se irguió, su tono se endureció, frío y amenazante. «De acuerdo», espetó, sus palabras como astillas de hielo. «Como quieras, viejo. Pero si crees que puedes dejarme sin más, entonces olvídate de ellos también. Dejarás de saber de Clara, Arthur, y olvídate de volver a ver a Liam y Owen. Para siempre». Con esa amenaza calculada en el aire, Darren giró sobre sus talones y salió por la puerta trasera, cerrándola de golpe. El motor del BMW rugió al instante, con el crujido de las ruedas en el camino de grava. Arthur observó desde la ventana cómo Darren se alejaba a toda velocidad, sin mirar ni una vez por el retrovisor, dejando un silencio profundo a su paso. Sus palabras de despedida, «Piensa bien a qué estás renunciando, Arthur», resonaron en la silenciosa cocina. Arthur permaneció junto a la ventana, con la imagen del coche de Darren alejándose grabada en su mente. Pensó en Clara, su radiante sonrisa en su última foto navideña, y en los niños, Liam y Owen, con sus risas contagiosas. Recordó la satisfacción, mezclada con una punzada de preocupación, al extender el cheque de $73,000 para pagar el saldo restante de la casa. Quería que tuvieran un nuevo comienzo, sin agobios económicos. Y ahora esto. Cogió el teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos. Buscó el contacto de Clara y pulsó llamar. Saltó directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. 5 veces, el mismo resultado. Al sexto intento, un susurro entrecortado respondió. «¿Papá? No, no puedo. Tengo que irme». La línea se cortó. Arthur bajó el teléfono lentamente, mirando la pantalla en blanco. La fría resolución que había empezado a formarse en él durante la diatriba de Darren se cristalizó, nítida y clara. Estaba harto de ser el cajero automático silencioso. Estaba harto de ser amenazado. Una quietud se apoderó de él, más profunda que la paz de la mañana. Un nuevo plan, nacido del amor de un padre y una furia silenciosa, comenzaba a tomar forma. La noche del sábado se convirtió en un silencio profundo y pesado para Arthur. Los sonidos reconfortantes habituales de su tranquilo hogar se amplificaban, haciendo eco del vacío dejado por las llamadas sin respuesta de Clara. Cada intento de contactarla se topaba con el mismo timbre impersonal de un buzón de voz, o peor aún, el sonido rápido y entrecortado de una línea desconectada, el susurro frenético de «Papá, no puedo. Tengo que irme», se repetía en su mente, un bucle constante e inquietante. Una espesa capa de preocupación lo envolvía, más pesada que cualquier carga física, sofocando su paz. El sueño, cuando finalmente llegó, fue intermitente y superficial, salpicado de pesadillas intranquilas. Para el domingo por la mañana, la decisión ya no era una pregunta, sino una orden firme e inquebrantable en la mente de Arthur. Tenía que verlos. Tenía que saberlo. Tragando el último bocado de su tostada seca, se levantó con movimientos decididos. Se puso su desgastada chaqueta de trabajo, la que aún olía ligeramente a serrín y tierra de jardín,
y se dirigió a su confiable, aunque algo desgastada, camioneta. El camino a Maple Ridge Drive le era familiar. Lo había hecho innumerables veces, a menudo con herramientas y bolsas de mantillo en la parte trasera, ansioso por ayudar a Clara a transformar su nueva casa en un hogar. Al detenerse, la casa lucía tan impecable y ordenada como siempre. Su césped impecable era testimonio de la insistencia de Darren en las apariencias. El imponente roble que había ayudado a plantar proyectaba una larga sombra sobre los parterres meticulosamente delineados, una pequeña muestra de su propio esfuerzo visible en el majestuoso diseño. Pero su vieja camioneta, a pesar de su fiabilidad, se sentía chocantemente fuera de lugar junto al reluciente BMW de Darren, una humilde excepción en una ostentación de riqueza. Apagó el motor y se sentó un momento, ordenando sus pensamientos. Luego abrió la puerta de la camioneta. Caminó por el sendero de piedra que había ayudado a construir, con una determinación sombría reemplazando su aprensión inicial. Llamó con firmeza, sin timidez, a la pesada puerta de roble. Tras un instante, la puerta se entreabrió. Luego se abrió del todo, revelando a Darren. Estaba de pie, enmarcado en el umbral, bloqueando la entrada, con una expresión tensa, casi hostil. «Arthur», dijo Darren con la voz entrecortada, sin la forzada amabilidad del día anterior. «No es un buen momento. Los chicos tienen sus actividades hoy». Pero mientras Darren hablaba, la mirada de Arthur se desvió hacia la espaciosa sala de estar. Allí, sobre la lujosa alfombra, estaban sentados Liam y Owen, rodeados por un vibrante paisaje urbano de bloques de colores brillantes. Sus charlas inocentes y sus risas emocionadas le llegaron, un marcado y conmovedor contraste con la tensa atmósfera que Darren estaba creando. Sus nietos, ajenos al drama que se desarrollaba en la puerta, estaban completamente absortos en su mundo imaginario. El corazón de Arthur se llenó de alegría, superando la ira que sentía hacia Darren. «Solo unos minutos, Darren», suplicó, con la voz suavizada al ver a los chicos. «Solo quería saludarlos. Ver cómo están». Darren se movió, abriéndose, dejando claro que Arthur no entraría. «Te lo dije, Arthur. Tienen un horario. Necesitan concentrarse. No podemos permitir interrupciones. Interfieren con su desarrollo». Sus palabras eran frías, carentes de calidez, como si hablara de negocios en lugar de un abuelo visitando a sus nietos. En ese momento, una vocecita se escuchó desde adentro. «¿Abuelo?» Liam, que había estado concentrado en construir una torre particularmente inestable, levantó la vista con los ojos como platos. Owen, más pequeño y rápido, se puso de pie de un salto. «¡Abuelo!», gritó de alegría, abandonando sus bloques por completo. Ambos chicos corrieron hacia la puerta, con el rostro iluminado de alegría pura. Antes de que Darren pudiera reaccionar, Owen, veloz como un rayo, se agachó bajo su brazo, abriéndose paso entre su cuerpo rígido. Se lanzó a los brazos de Arthur, un estallido de energía y cariño. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», balbuceó, aferrándose a Arthur con fuerza. «Construimos un fuerte enorme. ¿Y adivina qué? Perdí otro diente. Vino el hada de los dientes». Se apartó, radiante, mostrando con orgullo el hueco en su sonrisa. Liam, no tan rápido pero igual de decidido, intentó seguirlo, pero la mano de Darren se estiró y agarró el brazo de Liam con una fuerza sorprendente. «Liam, vuelve adentro. Ahora». Su voz, cortante y autoritaria, interrumpió la excitada charla de Owen. Liam, sobresaltado, se estremeció, con el rostro ensombrecido por la confusión y un atisbo de miedo. Los brazos de Arthur se apretaron alrededor de Owen por un instante, saboreando el pequeño cuerpo apretado contra él, antes de guiarlo con cuidado hacia la puerta. Vio cómo la alegría se desvanecía de los rostros de ambos chicos, reemplazada por miradas de desconcierto al percibir la repentina tensión. Su inocente entusiasmo se había convertido en un miedo inquisitivo. Mientras Owen retrocedía a regañadientes, Clara apareció en el pasillo detrás de Darren. Su rostro, habitualmente vibrante, parecía demacrado y pálido, con los ojos hundidos, ensombrecidos por la fatiga y una profunda tristeza. Parecía más delgada de lo que Arthur recordaba, con los hombros hundidos. Su mirada se cruzó con la suya por un fugaz instante, y en ese intercambio silencioso,
Arthur vio un mundo de palabras no pronunciadas. Sus labios se movieron, formando una disculpa silenciosa, tal vez una súplica de ayuda, antes de que sus ojos se dirigieran nerviosamente a Darren. Darren, mientras tanto, había recuperado la compostura, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Su expresión era de una calma escalofriante, su mirada dura y calculadora. «Ahora, Arthur», comenzó, en voz baja y pausada, «sobre tu deseo de pasar tiempo con Liam y Owen. Es una casa muy ocupada. Sus horarios son primordiales. Mi tiempo, el tiempo de Clara, la interrupción de nuestra rutina familiar, todo tiene un precio». Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, y luego lanzó su brutal ultimátum. «Si quieres pasar tiempo con Liam y Owen, la tarifa es de $2000 por fin de semana». Arthur lo miró fijamente, sin poder creer lo que oía. «¿$2000?» repitió, con una voz apenas susurrante. Darren asintió, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Considéralo una tarifa de consulta. Por mi tiempo, por su tiempo, por todo. Ese es el precio del acceso». La mirada de Arthur se posó en Clara, quien permanecía inmóvil, con la mirada baja. Vio un leve, casi imperceptible movimiento de cabeza. No era un gesto de desafío, sino de profunda y desgarradora resignación, una silenciosa confirmación de su impotencia. Antes de que Arthur pudiera pronunciar palabra, la mano de Darren se extendió y agarró el borde de la puerta. Con una última mirada desdeñosa, la cerró. La pesada puerta de roble se cerró con un golpe sordo y rotundo. Un instante después, el chasquido del cerrojo resonó en el repentino silencio. Arthur se quedó solo en el porche, con la luz del sol aún cálida en el rostro, pero un escalofrío calando hondo. El camino a casa fue una confusión de asfalto y furia silenciosa. El golpe sordo de la puerta de Darren, el clic del cerrojo, la mirada atormentada de Clara y la imagen de los rostros asustados de Liam y Owen. Todo se repetía en la mente de Arthur. Cada kilómetro que pasaba consolidaba una claridad escalofriante. No se trataba solo de dinero, se trataba de control, manipulación y la explotación descarada del amor de un padre por su hija y sus nietos. La audacia de Darren, su fría y calculada exigencia de $2000 por fin de semana, había desvelado la última capa de vacilación de Arthur. Ya no se quedaría de brazos cruzados. En cuanto entró en la entrada, Arthur entró directamente en su pequeño estudio. Se arrodilló ante la vieja y robusta caja fuerte guardada en un rincón, con la combinación memorizada hacía tiempo. Sus dedos, firmes a pesar del temblor de la ira, accionaron el dial. Dentro, entre fotos antiguas y papeles importantes, había una desgastada carpeta manila. Su etiqueta, meticulosamente escrita a mano, decía simplemente «Propiedad de Maple Ridge». De vuelta en la cocina, la luz del sol se había desvanecido, dejando la habitación en un crepúsculo cada vez más profundo. Arthur encendió la luz del techo. Su intenso resplandor iluminó la mesa. Extendió el contenido de la carpeta. Documentos de aspecto oficial, extractos bancarios y una copia de la escritura de propiedad. Primero, examinó los documentos de la hipoteca, confirmando la cantidad exacta que había pagado. $73,000. Cada pago, meticulosamente registrado, llevaba su nombre y su número de cuenta. Entonces sacó un cuaderno nuevo de espiral de un cajón. Sus páginas impecables contrastaban marcadamente con el sombrío recuento que estaba a punto de hacer. Con un bolígrafo que le resultaba sorprendentemente pesado, Arthur empezó a enumerar no solo las últimas exigencias de Darren, sino todos los casos de explotación financiera que recordaba. En primer lugar, la empresa de consultoría de vanguardia, $3,000. Luego, la próxima gran novedad en criptomonedas, $4,000, seguido de la plataforma de marketing revolucionaria, $5,000. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido en el aire, y luego agregó la asombrosa suma de $73,000 para los pagos de la hipoteca. Y por último, la última y más escandalosa entrada, la tarifa de consulta de fin de semana de $2,000. Las cifras en la página formaban una narrativa cruda e innegable. No era solo una lista de transacciones, era una cronología de explotación insidiosa, un patrón claro de un depredador que drenaba sistemáticamente a su presa.
El total superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, un testimonio de su propia generosidad discreta y la codicia implacable de Darren. La mirada de Arthur volvió a la escritura de propiedad, y un detalle crucial captó su atención. El nítido sello notarial oficial estaba fechado el 15 de marzo de 2022. La fecha le trajo una oleada de recuerdos, un doloroso recuerdo de un día lleno de pánico y la desesperada decisión de un padre. Recordaba vívidamente la llamada de Clara. Su voz, normalmente tan vivaz, estaba impregnada de un terror puro. «Papá, vamos a perder la casa. El banco amenaza con embargarla. Darren no hizo los pagos, él invirtió el dinero en otra parte. Se perdió todo». Sus palabras habían sido un torrente caótico de miedo y desesperación. Arthur estaba a días de jubilarse oficialmente. Los ahorros de toda su vida, $72.000 ganados con esfuerzo y meticulosamente ahorrados para sus años dorados, estaban guardados en su cuenta bancaria. Se suponía que sería su red de seguridad, su libertad. Pero la angustia de Clara había traspasado su prudencia. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hija y sus nietos perdían su hogar. Recordó la conversación con la señora Jenkins, su gerente de banco desde hacía mucho tiempo. Ella estaba visiblemente preocupada, con el ceño fruncido, mientras él le pedía retirar casi todos sus ahorros para la jubilación. «Señor Vance», le advirtió con suavidad, «¿está completamente seguro? Es una cantidad considerable. Es casi todo lo que tiene». Sus palabras fueron una advertencia, una súplica para que reconsiderara, pero la imagen del rostro de Clara bañado en lágrimas lo eclipsó todo. La siguiente parada fue la notaría del señor Sterling, un lugar de discreta profesionalidad. Arthur le explicó su intención: liquidar la hipoteca restante de Clara. El señor Sterling, un hombre de mirada amable y una aguda mentalidad legal, lo escuchó con paciencia. Cuando Arthur terminó, le presentó dos opciones. Podía simplemente regalarle el dinero a Clara o constituirlo como un préstamo con garantía. «Señor Vance», le había aconsejado el señor Sterling con voz mesurada, «por regla general, cuando hay grandes sumas de dinero en juego en asuntos familiares, sobre todo en lo que respecta a propiedades, siempre es prudente protegerse. Las familias, incluso las más cercanas, a veces tienen desacuerdos. El dinero complica las cosas. Un préstamo garantizado simplemente significa que si, por cualquier imprevisto, el préstamo no se devuelve, la propiedad permanece como garantía. Protege a todos los involucrados». Arthur dudó. La idea de poner condiciones legales para ayudar a su propia hija le parecía fría, casi desamorada. Había querido simplemente entregarle el dinero, sin condiciones, un puro acto de amor paternal. Pero el consejo sereno y lógico del señor Sterling había calado hondo. El dinero complica las cosas. Era una verdad que Arthur había visto en innumerables ocasiones. A regañadientes, había optado por el préstamo garantizado, confiando en la sabiduría del señor Sterling. Recordaba con claridad la reacción de Darren. Tras pagar la hipoteca, Darren se había mostrado efusivo en su gratitud, prometiendo un reembolso eterno. «Gracias, Arthur. Me salvaste la vida. Te devolveré cada centavo, lo juro. En cuanto ponga en marcha este nuevo proyecto, serás el primero en saberlo». Pero incluso entonces, recordó Arthur, la mirada de Darren se movía nerviosamente, incapaz de sostener su mirada directamente. Un atisbo de inquietud se había apoderado de Arthur, rápidamente desestimado por la alegría de ver a Clara liberada de su carga. Ahora, sentado en su cocina, con la escritura de compraventa ante él, la cruda realidad golpeó a Arthur como un puñetazo. No solo había salvado su casa, de hecho, había financiado las continuas apuestas y el lujoso estilo de vida de Darren, y el detalle más crucial, el que el señor Sterling había insistido con delicadeza, era que los documentos legales, la escritura que establecía el préstamo garantizado, seguían estando a nombre de Arthur. La casa, aunque técnicamente era de Clara y Darren, estaba vinculada a él. La garantía que el señor Sterling le había aconsejado tomar era ahora su posible salvación. La oscuridad cada vez más profunda tras la ventana reflejaba la claridad que ahora se cernía sobre Arthur. La cocina, silenciosa y humilde, de repente se sintió como un centro de mando. No era solo una víctima, tenía influencia, tenía un camino. Se acabó el silencio, se acabó la permisividad. Se puso de pie,
con una nueva determinación endureciendo sus facciones. Mañana, lo primero que haría sería empezar a buscar abogados especializados en derecho inmobiliario. Las siguientes 3 semanas fueron un período de trabajo intenso y concentrado para Arthur. La ira contenida que lo había latente desde el enfrentamiento en Maple Ridge Drive se había consolidado en una resolución fría y decidida. Pasó horas en la mesa de su cocina, rodeado de blocs de notas y su portátil, investigando meticulosamente la legislación inmobiliaria de Florida. Profundizó en las complejidades de los préstamos garantizados, las cláusulas de incumplimiento y las vías legales para reclamar garantías. Cada noche, llenaba páginas con notas detalladas, comparando estatutos y elaborando posibles escenarios. Se estaba formando, armándose de conocimiento. Su calendario, normalmente marcado con citas rutinarias, ahora tenía 2 fechas destacadas, el 19 y el 20 de abril. No eran días cualquiera. Eran la excursión anual de pesca de lubina al lago Tarpon, una preciada tradición que compartía con Liam y Owen. Imaginó la emoción de los niños, sus caritas absortas en la concentración mientras lanzaban el anzuelo, la emoción de un tirón en la caña. Preparó con cariño su vieja caja de aparejos, revisando señuelos y anzuelos, y se aseguró de que sus cañas de pescar estuvieran listas. La anticipación, incluso con la oscura nube de Darren sobre ella, le brindó un atisbo de calidez. El miércoles por la noche, Arthur decidió que era hora de contactar. Sabía que Darren solía tener reuniones de negocios hasta tarde los miércoles, lo que le daba un pequeño margen para hablar con Clara, con suerte sin interrupciones. Marcó su número con una mezcla de esperanza y temor en el corazón. Clara contestó al segundo timbre, con una voz más suave, casi apagada, de lo que recordaba. «Hola, papá», murmuró. «Clara», dijo Arthur, intentando mantener la voz relajada. «Estaba pensando en los chicos. Ya sabes que se acerca el viaje al lago Tarpon. Tengo marcados los días 19 y 20. Pensé que sería genial llevar a Liam y Owen a pescar, como siempre hacemos». Un momento de silencio se extendió entre ellos. Entonces, la voz de Clara, tranquila y vacilante, regresó. «Ay, papá, eso suena... Bien, déjame preguntarle a Darren. Ahora él se encarga del horario de los chicos». Arthur sintió una punzada de irritación. «El manijas. ¿Su horario, Clara? ¿Desde cuándo necesitas su permiso para que tu propio padre vea a sus nietos?» Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero lo absurdo del asunto era irritante. «No es así, papá», intervino Clara rápidamente, con un tono defensivo. «Es que es muy bueno coordinándolo todo. La escuela, las actividades, las citas para jugar. Es muchísimo, y lo tiene todo bajo control». Su explicación sonó ensayada, hueca incluso para ella, sospechó Arthur. «¿Puedo saludar a Liam entonces?», preguntó Arthur, deseando oír la voz de su nieto, aunque fuera por un instante. Otra pausa. Ya están acostados, papá», respondió Clara, bajando la voz. «Ha sido un día largo. Mañana madrugamos». Arthur miró el reloj de la cocina. Ni siquiera eran las 8. Liam, a sus 8 años, estaría rebotando en las paredes, no arropado en la cama. Era una mentira descarada, y la comprensión se apoderó de Arthur. Casi podía sentir la actitud de Clara, atrapada y arrepentida, a través de la línea telefónica. Percibió la desesperación tácita en su voz, el miedo que la tenía cautiva. «Está bien, Clara», dijo con voz monótona. «Bueno, cuéntame sobre la excursión de pesca, y diles a los chicos que los quiero». «Lo haré, papá. Te lo prometo. Te llamaré el sábado para contarte algo», dijo rápidamente, con la voz casi atropellada, como si quisiera terminar la conversación. Luego, sin decir nada más, colgó. Llegó el sábado y pasó. Clara no llamó. El jueves por la tarde sonó el teléfono de Arthur. Era Darren. Arthur respiró hondo antes de contestar, preparándose. «Arthur». La voz de Darren era suave, casi untuosa. «Oí que llamaste por los chicos. Mira, tienen un fin de semana muy ajetreado. Torneo de fútbol el sábado, fiesta de cumpleaños de un amigo el domingo. Me temo que no hay tiempo para pescar». Había un dejo de falsa compasión en su tono, un fino velo sobre sus verdaderas intenciones. «Ya veo», respondió Arthur manteniendo su voz neutral, sin dejar traslucir la frustración que crecía en su interior. «Sabes, Arthur», continuó Darren, con la voz cada vez más aguda,
Es una pena que te estés perdiendo su infancia. Estos años pasan volando. Todo por un principio. La acusación implícita flotaba en el aire. Pero sabes, si reconsideraras tu postura sobre el apoyo económico a esta familia, quizás estos conflictos de agenda no serían tan insolubles. Sin duda podríamos encontrar la manera de tener tiempo para el abuelo. Digamos que la oferta de 2.000 por fin de semana sigue vigente. Un pequeño precio por recuerdos para toda la vida, ¿no te parece? El chantaje apenas disimulado, que vinculaba el acceso a sus nietos directamente con su billetera, confirmó todo lo que Arthur sospechaba. Su determinación, lejos de flaquear, se solidificó como un bloque de hielo inquebrantable. «Entiendo, Darren», dijo Arthur, con la voz aún tranquila, casi desconcertante. «Gracias por la actualización. Adiós». Terminó la llamada, interrumpiendo las justificaciones moralistas de Darren. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con los documentos de la propiedad extendidos ante él como un mapa. Observó el encabezado en negrita. Contrato de préstamo garantizado. Su mirada se dirigió a las fechas de pago cuidadosamente anotadas, la suma total. La investigación legal que había realizado durante las últimas 3 semanas ahora encajaba, trazando un camino claro y viable. Abrió su portátil, con la barra de búsqueda de Google devolviéndole la mirada. Escribió deliberadamente: abogado inmobiliario, Tampa Eviction. Apareció una lista de bufetes de abogados. Su mirada se posó en uno. Blackwood & Associates. Parecía sólido y de buena reputación. Cogió el teléfono con pulso firme. Marcó el número. Tras unos timbres contestó una voz profesional. Blackwood & Associates. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, dijo Arthur con voz clara y firme. Me llamo Arthur Vance. Tengo un préstamo garantizado en mora y necesito entender mis opciones. Si te cautivó esta historia y estás deseando ver qué sucede, dale a me gusta, compártela y suscríbete para seguir la aventura de Arthur. No querrás perderte lo que sucederá a continuación, ya que la apuesta es aún mayor. La semana pasada había sido un torbellino de llamadas telefónicas, jerga legal y una revisión meticulosa de la documentación. Arthur había pasado horas al teléfono con el señor Davison, el abogado de Blackwood & Associates, explicándole la historia, el préstamo garantizado y las crecientes exigencias de Darren. Cada conversación era un paso más hacia un mundo en el que Arthur nunca quiso vivir, pero que sabía que debía afrontar por Clara y los niños. El abogado había sido agudo, directo y tranquilizador, confirmando la situación legal de Arthur. El documento final, una notificación formal de incumplimiento y desalojo, estaba ahora en posesión de Arthur, un sobre blanco impecable guardado con seguridad en el bolsillo de su chaqueta. Era una radiante tarde de viernes cuando Arthur estacionó su camioneta en la acera de Maple Ridge Drive. El sol poniente proyectaba largas sombras que salpicaban el césped perfectamente cuidado. Observó un momento, con el corazón dolido por una mezcla de amor y determinación, cómo Liam y Owen perseguían un balón de fútbol rojo brillante por el jardín, con una risa ligera y desenfrenada. Su inocente alegría era un claro recordatorio de por qué lo hacía. De repente, Owen vio la conocida camioneta azul. «¡Abuelo!», gritó, dejando caer la pelota al instante. Liam, un poco más lento, levantó la vista y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. En un instante, olvidaron su juego. Ambos chicos corrieron hacia la camioneta, con sus piernas moviéndose con fuerza, impulsados por la pura emoción. Owen llegó primero a la camioneta, lanzándose a los brazos extendidos de Arthur. «¡Abuelo! ¿Viniste?», gritó, abrazándolo fuerte. «¿Vamos a pescar ahora? ¿Trajiste las lombrices? Esta vez podemos pescar una muy grande». Sus preguntas brotaron como un torrente de entusiasmo infantil. Liam, un poco más alto y reservado, permaneció pacientemente junto a ellos con los ojos brillantes. «Hola, abuelo», dijo con una tímida sonrisa. «¿De verdad vamos a pescar?». El entusiasmo en su voz era innegable. Arthur le revolvió el pelo a Owen y se le hizo un nudo en la garganta. «Hola, chicos», logró decir con la voz cargada de emoción. «Ya me lo esperaba». Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Darren salió, con la mueca de desprecio que ya le era familiar, con los brazos cruzados. Cruzó el césped a grandes zancadas, con sus caros mocasines hundiéndose ligeramente en la hierba.
Arthur, espetó, con la voz tensa, apenas contenida por la irritación. ¿Qué crees que haces aquí? Creí que te habíamos dejado claro que no se permiten visitas improvisadas. Arthur bajó a Owen con cuidado y se enderezó para encarar a Darren. Sostuvo la mirada hostil de su yerno con una mirada serena e inquebrantable. «Vine a llevar a mis nietos a pescar, Darren», respondió Arthur con voz serena, sin delatar su agitación interior. «Justo como lo habíamos planeado antes de que los cancelaras». Darren soltó una breve carcajada sin humor. «Ah, ¿lo creías? ¿Y también creías que $2000 aparecerían por arte de magia en mi cuenta para compensar las molestias? Porque la última vez que lo comprobé, esa era la tarifa habitual para que te hicieras el abuelo este fin de semana». Su tono era burlón, con tintes de desprecio. «Considéralo una tarifa por interrumpir su importantísima agenda, que claramente no respetas». Arthur metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta. Sus dedos se cerraron sobre el papel crujiente del sobre. «No, Darren», dijo con voz tranquila pero firme. «No esperaba dinero de ti. Pero esto», sacó el sobre y se lo ofreció. «Esto es lo que te has ganado». Los ojos de Darren se abrieron de par en par, con un destello de sorpresa y luego de codicia en su rostro. Le arrebató el sobre a Arthur, desgarrando el sello con impaciencia, esperando claramente un fajo de billetes. Pero al sacar el documento, su sonrisa triunfal se desvaneció lentamente. Frunció el ceño con confusión. Luego abrió los ojos con incredulidad y finalmente una fría oleada de pánico inundó su rostro. Arthur observó su reacción con frialdad. «Léelo con atención, Darren», le indicó, con la voz ahora desprovista de toda calidez. «Tienes 30 días. 30 días para desalojar la propiedad. Esta casa, Darren, es mía. Siempre lo ha sido». Darren levantó la vista de los papeles, pálido. «¿Qué? ¿Qué es esto? Es una locura. No puedes simplemente...» «Está todo ahí», interrumpió Arthur con voz firme. «El contrato de préstamo con garantía, las condiciones de impago, la notificación de desalojo. El señor Sterling me aconsejó que me protegiera. ¿Recuerdas? Dejaste de pagar ese préstamo en el momento en que empezaste a extorsionarme para tener acceso a mis nietos, en el momento en que intentaste venderme tiempo con mi familia». «Clara, Clara», gritó Darren de repente, con la voz quebrada por la desesperación, perdiendo por completo la compostura. «Sal de aquí. Tu padre se ha vuelto loco». Liam y Owen, que habían estado observando el intercambio con creciente aprensión, ahora parecían completamente desconcertados. Owen se aferró a la pierna de Arthur. Su alegre parloteo fue reemplazado por un leve gemido. Los ojos de Liam estaban abiertos de miedo, moviéndose entre su abuelo y su enfurecido padre. Arthur se arrodilló y acarició suavemente el cabello de Owen. «Hola, chicos», dijo en voz baja, intentando que su voz sonara tranquila. «No se preocupen. El abuelo está arreglando algunas cosas. Pronto iremos a pescar. Lo prometo». Les dio un abrazo tranquilizador, una promesa silenciosa de que todo esto era por ellos. Luego, se levantó, le dio la espalda a Darren y echó a andar hacia su camioneta. La voz de Darren, ahora un bramido desesperado, lo siguió. «No puedes hacer esto, Arthur. Te demandaré. Me aseguraré de que no vuelvas a ver a estos niños. ¿Me oyes? Jamás». Sus amenazas eran palabras vacías, desprovistas de fuerza. Arthur no miró atrás. Arrancó el motor, puso la camioneta en reversa y salió lentamente de la entrada. En el retrovisor, vio la silueta de Clara congelada en la puerta, con los hombros hundidos y el rostro indescifrable. Darren caminaba de un lado a otro frenéticamente por el césped, con un fajo de papeles arrugados en la mano temblorosa, gritando por el teléfono. 6 días después, un sobre grueso llegó al buzón de Arthur. Llevaba el sello oficial del Tribunal Superior. Dentro, una contrademanda de Darren Thorne. El documento, repleto de jerga legal, afirmaba que la casa de Maple Ridge Drive era un regalo de Arthur, no un préstamo, y exigía la desestimación inmediata de la orden de desalojo. Arthur se dio cuenta de que el juego había comenzado oficialmente. La contrademanda de Darren era un grueso e inquietante paquete de papel, repleto de jerga legal y flagrantes falsedades. Arthur, sentado a la mesa de la cocina, con un bolígrafo rojo en la mano, marcaba meticulosamente cada declaración errónea.
La narrativa de Darren presentaba el pago total de la hipoteca de $7,000 como un generoso regalo de un suegro cariñoso, un regalo sin expectativa de devolución. Afirmaba que Arthur ahora, por despecho, intentaba enriquecerse injustamente, apoderándose de la casa familiar. Cada mentira era una nueva punzada, una nueva capa de insulto. Al tercer día de recibir la demanda, sonó su teléfono. Era Clara. Su voz, al hablar, estaba cargada de lágrimas. Un sonido desgarrador que desgarró a Arthur hasta la médula. «Papá», dijo con voz entrecortada, «por favor, estás destrozando a esta familia. Tienes que parar esto». Arthur cerró los ojos, invadido por una oleada de dolor familiar. Era justo lo que temía. «Clara», empezó, con la voz suavizada a pesar de la ira que sentía. «Liam me preguntó por qué el abuelo se lleva nuestra casa», interrumpió con la voz quebrada. «Y Owen cree que estás enfadado con él, papá. No para de preguntarte si ya no lo quieres. ¿Cómo pudiste hacerles esto?» Las acusaciones golpearon a Arthur como golpes físicos. Pensar en sus nietos, confundidos y dolidos, le rompió el corazón. «Clara, no estoy enojado con ellos. Los quiero más que a nada, lo sabes. Pero no puedo seguir permitiendo esta situación. Darren nos está llevando al límite». «¿Permitir qué, papá?», gritó, con la voz alzada por la frustración. «Solo intenta ganarse la vida. Siempre dices que quieres ayudar, pero luego...» «¿Ayuda?», intervino Arthur con voz firme. «Les he dado a ti y a Darren más de $80,000, Clara». «¿80,000? ¿Cuándo ayudar se convierte en permitir algo, Clara? ¿Cuándo se convierte en que se aprovechen de ti?». Esperó una respuesta, pero solo el silencio respondió a su pregunta. Al cabo de un momento, la voz de Clara regresó, más baja, casi derrotada. «No sé qué hacer, papá. Darren dice que nos estás robando. Dice que fue un regalo, que prometiste». «Clara, el papeleo estaba claro», declaró Arthur con voz firme. «El señor Sterling nos lo explicó a ambos. Era un préstamo con garantía. Quedó registrado. Darren lo firmó. Prometió devolverlo. No ha pagado ni un centavo. De hecho, empezó a intentar extorsionarme para tener acceso a mis propios nietos». «Estás eligiendo el dinero por encima de la familia, papá», lo acusó, mientras su voz recuperaba algo de su anterior ardor. Arthur soltó una risa amarga y sin humor. «No, Clara. Darren tomó esa decisión. La tomó cuando me exigió $2,000 el fin de semana para ver a Liam y Owen. La tomó cuando te impidió contestar mis llamadas. No te atrevas a echarme la culpa». Otro silencio tenso. Luego el clic abrupto del teléfono cuando Clara colgó. Arthur miró fijamente el teléfono en su mano, con una profunda tristeza que lo invadía. Sabía que ella estaba sufriendo, atrapada entre él y Darren, pero su incapacidad para ver la manipulación de Darren, su complicidad, le dolía profundamente. Se tomó un momento para recomponerse y luego volvió a levantar el teléfono. Marcó el número de Ethan Cole, el abogado especializado en litigios inmobiliarios que le había recomendado su primer abogado. Ya había reunido todos sus documentos, meticulosamente organizados: el contrato original del préstamo con garantía, la escritura de la propiedad, los extractos bancarios que confirmaban el pago de $73,000, la lista de los préstamos anteriores de Darren y la reciente notificación de desalojo. Incluso tenía una cronología detallada de eventos, fechas y conversaciones. Ethan Cole era más joven de lo que Arthur esperaba, pero su mirada penetrante y su actitud concentrada le infundieron confianza de inmediato. Arthur expuso su historia, presentando la pila de papeles con serena precisión. Cole escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas. Cuando Arthur terminó, Cole se recostó en el asiento, pensativo. «Señor Vance», comenzó con voz mesurada, «su documentación es excelente. Todo está debidamente archivado y registrado. El préstamo garantizado le otorga un derecho preferente sobre la propiedad. Basándose en lo que ha presentado, la afirmación de Darren de que se trató de un regalo sin expectativa de devolución será un argumento difícil de sostener ante el tribunal, especialmente con los términos explícitos del contrato de préstamo». Una oleada de alivio, pequeña pero significativa, invadió a Arthur. «¿Entonces procedemos con el desalojo?» «Sí», confirmó Cole. «Presentaremos nuestra respuesta a su contrademanda,
exponiendo los hechos, y solicitaremos la desestimación de su demanda. Su posición legal es sólida, señor Vance. Arthur pagó el anticipo de $3.500 sin dudarlo. Se fijó rápidamente una fecha para el juicio el 28 de mayo. Al salir de la oficina de Ethan Cole, con el sol del atardecer proyectando largas sombras sobre la acera, Arthur aún sentía el dolor de la llamada de Clara. Intentó llamarla de nuevo desde su coche, luego desde el de Liam, pero ninguno contestó. Sin embargo, una nueva determinación lo invadió. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de principios, de proteger a su familia y de romper el ciclo de explotación. Sacó su billetera y vio una foto pequeña y algo desgastada de Liam y Owen, dos sonrisas de oreja a oreja, mientras sostenían con orgullo una retahíla de lubinas pequeñas, capturadas en una de sus salidas de pesca. Esa imagen, esa alegría pura y sin adulterar, consolidó su determinación. Lucharía por ello, lucharía por ellos. Las 4 semanas posteriores a la presentación de la contrademanda se alargaron, cada día avanzando lentamente hacia la inevitable confrontación. Finalmente, llegó una fresca mañana de miércoles a finales de mayo, un día grabado en el calendario de Arthur. Se vistió meticulosamente con su mejor traje, aunque un poco desgastado, y se anudó la corbata con pulso firme. El juzgado, un imponente edificio de piedra y cristal, parecía una fortaleza. Dentro, encontró a Ethan Cole esperando, tranquilo y sereno. «Buenos días, señor Vance», lo saludó Cole en voz baja. «Recuerde, déjeme hablar. Simplemente responda las preguntas del juez con honestidad y concisión». Arthur asintió con la mandíbula apretada. Vio llegar a Darren poco después, acompañado de su abogado, un hombre corpulento y de rostro severo llamado Sr. Gregson. Darren evitó cuidadosamente la mirada de Arthur, con su rostro fingiendo indiferencia, mientras se dirigían al otro lado del pasillo. Clara no estaba a la vista. La sala del tribunal estaba en silencio, bañada por la fría luz artificial de las bombillas fluorescentes. Cuando se anunció su caso, Arthur y Cole ocuparon sus asientos. Cole no perdió tiempo, presentando el caso de Arthur con precisión metódica. Expuso las pruebas irrefutables. El contrato de préstamo garantizado, debidamente presentado ante el condado, que establecía claramente la suma de $73.000 anticipada para asegurar la propiedad. Mostró al juez los extractos bancarios que acreditaban la transferencia de fondos. Y, crucialmente, destacó la ausencia total de pagos por parte de Darren en los últimos 3 años. El señor Gregson, abogado de Darren, se levantó entonces, intentando inventar un cuento sobre un malentendido familiar. Intentó argumentar que los fondos eran, en efecto, un asunto familiar, un entendimiento informal entre suegro y yerno, un regalo para ayudar a su hija. Pero la jueza, una mujer de mirada penetrante y semblante serio, lo interrumpió rápidamente. «Señor Gregson», declaró con voz clara y autoritaria, «este tribunal se ocupa de documentación. ¿Tiene alguna prueba escrita que respalde la afirmación de que se trató de un regalo sin expectativa de devolución?» El señor Gregson titubeó, balbuceando sobre acuerdos implícitos y la naturaleza de las relaciones familiares. La jueza, poco impresionada, se inclinó hacia adelante. «La firma del señor Thorne», declaró, tamborileando con el dedo sobre el documento del préstamo, «reconoce claramente una deuda y los términos de ese préstamo garantizado. No hay ninguna ambigüedad. Además, el señor Thorne no ha realizado ningún pago de este préstamo documentado». El señor Gregson hizo una última súplica desesperada, intentando congraciarse con el juez. «Señoría, esta sentencia desplazaría al señor Thorne, a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. Los dejaría sin hogar». La jueza miró directamente a Darren, quien ahora sudaba visiblemente. «Señor Gregson, si bien reconozco las difíciles circunstancias, la función de este tribunal es hacer cumplir la ley basándose en las pruebas presentadas. La validez legal de la orden de desalojo, basada en el préstamo garantizado documentado e impago, es clara e innegable». Su mirada volvió a Cole. «Señor Cole, su cliente ha presentado un caso claro e irrefutable». Emitió su fallo con voz firme. «El tribunal falla a favor del señor Vance. La orden de desalojo es válida. Se ordena al señor y a la señora Thorne
que desalojen la propiedad antes del 30 de junio. Una oleada de conmoción recorrió la sala, aunque Arthur solo sintió un profundo alivio. Estaba hecho. Fuera de la sala, la tensión reinaba en el aire. Al salir, Arthur vio a Clara sola, pálida y con los ojos enrojecidos. Antes de que Arthur pudiera acercarse, Darren se le echó encima, con el rostro desencajado en una mueca de furia. «¿Qué hiciste, Clara?», siseó, en voz baja pero venenosa. «Te pusiste de su lado, ¿verdad? Les dijiste que era un préstamo». Clara se estremeció, pero entonces, para sorpresa de Arthur, levantó la barbilla, con un destello de desafío en sus ojos cansados. «Dije la verdad, Darren», afirmó con voz temblorosa pero clara. «No podía mentir bajo juramento. Me preguntó si firmé los papeles. Lo hice. Me preguntó si el señor Sterling le explicó que era un préstamo. Lo hizo. ¿Qué esperabas?». Respiró entrecortadamente. Quizás ya lo hice», añadió, encontrando brevemente la mirada de Arthur, un comentario críptico que quedó suspendido en el aire, insinuando un cambio de lealtad que ya se había producido. Darren soltó una mueca de disgusto y se marchó furioso, sacando su teléfono y dando órdenes. Clara permaneció sola, con los hombros hundidos y las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Arthur quería ir con ella, pero sabía que no era el momento. Ethan Cole puso una mano sobre el hombro de Arthur. «Una victoria clara, señor Vance», dijo con un dejo de satisfacción en la voz. Arthur lo miró, sintiendo un alivio extrañamente vacío. «No lo parece, Ethan», admitió, dirigiendo la mirada a Clara. «Todavía no puedo ver a mis nietos. Siguen atrapados en medio de esto». Cole asintió, comprendiendo. «Esa es otra batalla, señor Vance, y requiere un abogado diferente. Puedo recomendarle a una abogada de derecho familiar llamada Vivian Reed. Se especializa en derechos de visita de los abuelos. Es un tema complejo, pero dadas las circunstancias, podría tener un caso válido». Arthur aceptó la recomendación, con una nueva chispa de determinación encendiéndose en su interior. Esa misma tarde, se encontró en la oficina de Vivian Reed. Era una mujer de sonrisa amable, pero de una presencia imponente. Le contó toda la angustiosa historia, la explotación financiera, el bloqueo del acceso a Liam y Owen, el chantaje, el juicio. Vivian escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando terminó, lo miró pensativa. «Señor Vance, el Estatuto de Florida permite las visitas de los abuelos cuando se determina que es lo mejor para el niño. Sobre todo cuando uno o ambos padres han demostrado un patrón de negar el acceso sin justificación, o cuando hay antecedentes de abuso o negligencia, o, en su caso, influencia y manipulación indebidas que afectan negativamente la relación de los niños con un abuelo cariñoso». Hizo una pausa, con la mirada fija. «Su situación, señor Vance, cumple los requisitos. Podemos presentar una petición». Arthur sintió una oleada de esperanza, una calidez que no había sentido en semanas. Esta era la lucha por sus nietos. La maquinaria legal continuó su lento y pesado trabajo. Arthur pagó un anticipo de $2.800 a Vivian Reed, quien presentó de inmediato una solicitud de visitas para abuelos. Mientras tomaba sus documentos, hizo una observación reflexiva. «Este tipo de acción, señor Vance», había dicho Vivian con la mirada fija, «si bien busca el bienestar de los niños, a menudo tiene otro propósito. Puede ser el empujón que Clara necesita para reconocer realmente la situación en la que se encuentra. A veces, enfrentarse al sistema legal es la única forma de que una persona vea la realidad de su cautiverio». Arthur solo esperaba que tuviera razón. Los días se convirtieron en semanas. Arthur permanecía sentado en la tranquilidad de su casa, con las carpetas del caso de la propiedad y la nueva petición de visitas ordenadamente apiladas sobre su escritorio. El teléfono permanecía obstinadamente en silencio. Ni una sola llamada de Clara, ni mensajes de los chicos. El silencio era una pesada carga, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. La primera semana de junio trajo una nueva ola de caos a la casa de Maple Ridge. Con la fecha del desalojo acercándose, Darren y Clara comenzaron la búsqueda desesperada de un nuevo hogar. Sin embargo, el mercado, sumado al precario historial financiero de Darren, representaba un obstáculo insalvable. Un propietario tras otro rechazaba sus solicitudes. La baja calificación crediticia de Darren
plagada de sentencias e impagos previos, se veía agravada por el caso de desalojo activo en su expediente. Clara le contó más tarde a Arthur la creciente frustración, con la voz tensa por el estrés. Describió el temperamento cada vez más volátil de Darren, sus arrebatos de furia ante los rechazos y la desgarradora decepción en los rostros de Liam y Owen cuando cada visita a una posible nueva habitación terminaba en un callejón sin salida. El peso de su irresponsabilidad finalmente estaba destrozando la fachada pulida de Darren. Darren, en un último intentó conseguir otro préstamo, quizás para hacer un depósito o saldar algunas de sus crecientes deudas. Pero su historial crediticio era un desastre. Su puntuación rondaba los 500 puntos. Revelaba múltiples sentencias pendientes, el reciente caso de desalojo y, para su total conmoción y furia, la recién presentada solicitud de visitas para los abuelos, un registro público que gritaba «disputa familiar». Ningún prestamista lo aceptaría. Era completamente inelegible. Para agravar la creciente desesperación de Darren, Arthur, a través de Ethan Cole, presentó una demanda de cobro de deudas por los 2.000 pesos restantes en préstamos impagos de las empresas anteriores de Darren. Para Arthur, no se trataba del dinero. Se trataba de exponer el patrón de imprudencia financiera de Darren y hacerlo responsable de cada centavo. Clara, en una de sus llamadas a Arthur, cada vez más escasas y frenéticas, describió la reacción de Darren ante la demanda por deudas. Lanzó su teléfono al otro lado de la habitación gritando: «Está destruyendo a esta familia. Tu padre está destruyendo todo lo que tenemos». Su ira ya no era controlada, ya no era meramente performativa, era genuina, desesperada y aterradora. Durante una discusión particularmente acalorada, Darren la había desafiado directamente. «¿De qué lado estás, Clara? ¿Estás conmigo o con él, intentando arruinarnos?» Pero esta vez, algo cambió en Clara. No se acobardó, no lo defendió. En cambio, lo miró de verdad, y por primera vez vio más allá de la bravuconería, más allá del encanto, al hombre desesperado y acorralado que se escondía debajo. Lo vio consumido por el pánico. Su ira era solo una tapadera para su incapacidad de afrontarlo. La máscara finalmente había caído. El punto de quiebre definitivo no vino de Darren, sino de una vocecita que atravesó la fachada de cansancio de Clara. Liam, sentado en silencio a su lado, levantó la vista. Sus jóvenes ojos estaban llenos de una inocencia desgarradora. «Mami», preguntó con voz suave, «¿por qué ya no podemos ver al abuelo? ¿Hicimos algo mal?» La pregunta, tan simple y pura, destrozó la compostura de Clara. El dique se rompió. Todo el estrés, el miedo, el aislamiento, las mentiras que se había dicho a sí misma y a sus hijos, la desplomaron. Se derrumbó, sollozando desconsoladamente, con la emoción descarnada sacudiéndole todo el cuerpo. Se escabulló, encerrándose en el baño. El sonido de su dolor se apagó con la puerta cerrada. 2 horas después sonó el teléfono de Arthur. Era Clara. Su voz era apenas un susurro, frágil y vulnerable. «Papá», empezó, con la palabra atorada en la garganta. «Todo se está desmoronando. No sé qué hacer». A Arthur le dolía el corazón por ella, por el dolor que percibía en su voz. Había esperado este momento, no con triunfo, sino con una esperanza silenciosa y persistente. «Clara», dijo con dulzura, «tú y los chicos siempre sois bienvenidos. Lo sabéis, mi puerta siempre está abierta». Guardó silencio un largo rato. «No, no puedo, papá», respondió finalmente, con la voz aún temblorosa. «Nunca me dejaría. Nos encontraría. Él, no sé qué haría». El miedo a Darren seguía siendo una fuerza poderosa, pero ahora estaba mezclado con algo más. La duda. «Te culpa de todo, papá», confesó Clara, con una nueva claridad en la voz. «Dice que nos estás arruinando. Pero veo que ya no tiene respuestas. Solo grita. Y mintió, papá. Sobre todo. Sobre el dinero. Sobre ti. Sobre nosotros». Arthur escuchó, sintiendo una silenciosa comprensión. Percibió el sutil cambio en sus palabras, la vacilante admisión del engaño de Darren. Sintió las grietas en el muro que Darren había construido a su alrededor, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. Este era el momento. Este era el punto de inflexión de Clara. Un frágil paso hacia la recuperación de su propia vida.
El mes de junio transcurría lentamente, con la fecha límite de desalojo del 30 de julio acercándose sobre Maple Ridge Drive. Mientras tanto, Arthur estaba completamente concentrado en el 8 de julio, la fecha fijada para la audiencia de visitas. Esa mañana entró al juzgado de familia con Vivian Reed, con una determinación silenciosa apretando la mandíbula. Vio a Clara, con el rostro demacrado y pálido, entrar en la sala, pero ella la apartó la mirada rápidamente. Darren, rígido de ira, caminaba unos pasos delante de ella. Su presencia era una nube oscura. Vivian Reed fue elocuente y concisa. Presentó el meticuloso registro de Arthur sobre las denegaciones de contacto, las fechas, las llamadas sin respuesta y los casos específicos de la negativa de Darren. Su primera testigo fue la señora Albright, vecina de Arthur desde hacía mucho tiempo, quien testificó con serena dignidad. La señora Albright, con voz clara, testificó haber visto a Arthur negarle repetidamente el acceso a Liam y Owen, a menudo cuando los niños estaban visiblemente emocionados de ver a su abuelo desde la ventana. Describió cómo Arthur traía pequeños regalos solo para que Darren lo rechazara en la puerta. Su testimonio pintó una cruda imagen de obstrucción deliberada. Entonces, Vivian Reed llamó a Clara al estrado. Clara, pálida y visiblemente confundida, tomó asiento. Bajo el suave pero firme interrogatorio de Vivian, Clara testificó sobre la inquebrantable presencia de Arthur en la vida de sus hijos antes de las intervenciones de Darren. Confirmó que Arthur nunca le había dado motivos para temer por la seguridad o el bienestar de los niños. Cuando se le preguntó sobre la decisión de bloquear el contacto, Clara dudó un buen rato, mirando fijamente a Darren, quien la fulminaba con la mirada desde su mesa. Luego, respirando hondo, atribuyó la decisión a Darren, con calma pero con firmeza, admitiendo que él había dictado quién podía ver a los niños y cuándo. La jueza, una mujer amable pero astuta, escuchó atentamente. Al observar la negación sistemática del acceso a un abuelo cariñoso sin causa legítima y el claro patrón de manipulación y explotación económica, concedió una orden de visita temporal. «Señor Vance», declaró, con su voz resonando en la silenciosa sala, «se le conceden derechos de visita temporales para sus nietos, Liam y Owen, todos los sábados, de 10 a 6 a partir del 26 de julio. Afuera, la tensión era palpable. Darren, con el rostro convertido en una máscara de furia, se volvió hacia Clara. «¡Lo sabía!», exclamó furioso, agarrándola del brazo. «Te pusiste de su lado, ¿verdad? Lo arruinaste todo». Pero esta vez, Clara se liberó del brazo, con un destello de desafío en los ojos que Arthur no había visto en años. «Quizás ya lo haya hecho, Darren», replicó con voz temblorosa pero firme. «Quizás llevo mucho tiempo de mi lado y de mis hijos». Se alejó de él, dejándolo solo, furioso. Vivian Reed se acercó a Arthur con una sonrisa de satisfacción. «Felicitaciones, señor Vance», dijo. «Un muy buen resultado». Luego le informó. Darren, como era de esperar, ignoró la fecha límite del 30 de junio para el desalojo. El desalojo forzoso se programó para el 2 de agosto. El 26 de julio amaneció brillante y despejado, un sábado perfecto. Arthur condujo hasta el pequeño y anodino complejo de apartamentos donde Darren y Clara finalmente habían encontrado un lugar. Al detenerse, se sintió aliviado. Liam y Owen ya esperaban ansiosos en la acera, con sus pequeñas mochilas a los pies y la emoción encendida en sus rostros. Darren permaneció en silencio en la puerta del apartamento, una figura oscura y derrotada, pero Clara también estaba allí. Le ofreció a Arthur un gesto de disculpa, un pequeño gesto de esperanza que lo decía todo. Arthur metió a los chicos en su camioneta y su alegre charla llenó la cabina. Los llevó directo al lago Tarpon, el destino que tantas veces habían pasado por alto. Observó, sonriendo, cómo Owen, con un poco de ayuda, pescaba una pequeña lubina. Su rostro era la viva imagen de la alegría pura. Liam, siempre paciente, lanzó el sedal con mano experta. A lo largo del día, los chicos contaron historias de la escuela, sus pequeñas aventuras, y mencionaron con orgullo que su abuelo había sido capitán de bomberos. Planeaban con entusiasmo futuras salidas, con la confianza y el cariño que sentían por él plenamente restaurados.
Arthur sabía que esta era su verdadera victoria. El 2 de agosto se ejecutó el desalojo forzoso. Arthur se enteró, a través de Ethan Cole, de que Darren y Clara, al no tener otra opción, se mudaron a un apartamento mucho más pequeño en una zona menos adinerada de la ciudad. La demanda de cobro de los $12,000 en préstamos anteriores finalmente se resolvió, no por el monto total, sino con un plan de pagos de $400 al mes. Arthur, sabiendo que Clara sería la que cargaría con la peor parte, aceptó el acuerdo, considerándolo un pequeño paso más hacia su independencia. Entonces, a mediados de agosto, el teléfono de Arthur sonó una noche tarde. Era Clara. Su voz era baja, casi un susurro, pero esta vez llena de una renovada fuerza. «Papá», confesó, «tenías razón en todo. Tenía demasiado miedo de verlo, demasiado miedo de dejarlo». Una pausa. Luego, «Estoy pensando en dejarlo, papá, para siempre». El corazón de Arthur se llenó de una mezcla de esperanza y alivio. «Clara», dijo con la voz cargada de emoción, «tú y los niños siempre tendrán un hogar conmigo, un lugar permanente. No lo olvides nunca». Unas semanas después, llegó la orden judicial definitiva, consolidando el derecho de visita permanente de Arthur. Cada sábado era ahora sagrado. Mientras observaba a Liam y Owen dormir plácidamente en el sofá de su sala después de un largo día de pesca, con las mejillas sonrosadas por el sol y sus suaves ronquidos llenando la silenciosa habitación, Arthur supo que había ganado. No la casa, ni el dinero, sino lo único que realmente importaba, su amor. Los cubrió con una manta y les susurró: «Todos los sábados, amigo, llueva o truene, te lo prometo».